Bueno, hoy día quisimos profundizar un poquito más en un tema que habíamos ya comenzado a ver el capítulo pasado. Porque bueno, en realidad uno puede hablar genéricamente, abiertamente, como tratamos de hacerlo siempre acá, de las cosas que ocurren en la mente, de las cosas que ocurren en la psiquiatría, por decirlo así, la forma en que la mente puede funcionar mal o patológicamente, o la forma en que la mente puede enfermar, y se puede hablar muy genéricamente, como por ejemplo decir la angustia, ¿no? La angustia como un gran síntoma que puede estar presente en muchas patologías. También podríamos hablar, y vamos a hablar en algún momento más adelante, de estar deprimido y entender de que eso puede ser parte de diferentes enfermedades, ¿no es así? Se puede hablar en forma muy, muy amplia, inespecífica o genérica. O también se puede intentar hablar de las cosas que se saben un poco más dentro de nuestra disciplina, dentro de la psiquiatría y la salud mental, que se han constituido como un síndrome más completo o que, como se llama en psiquiatría muchas veces, un trastorno identificable. Y ese es el caso de hoy. Hemos hablado de la angustia, hemos hablado de muchas formas de angustia. Hoy día, sin embargo, vamos a hablar de una enfermedad. De una enfermedad, hay quienes podríamos discutir si corresponde y es legítimo llamarle enfermedad hecha y derecha como otras enfermedades de la medicina, pero es un trastorno bien definido, ¿ok? Que dentro de otras cosas, además de otras cosas que produce, lleva a la experimentación de gran angustia. Y podríamos en ese sentido llamarlo uno de los trastornos de la angustia. Y también vamos a conversar hoy día de cómo esto es todo un tema de clasificaciones que pueden hacer las cosas muy complejas. Para partir nomás diciendo algo, el trastorno obsesivo compulsivo, que es el que vamos a hablar hoy, era parte de los trastornos de la angustia. Y en la gran clasificación de las enfermedades psiquiátricas, de la cual también vamos a hablar, lo han sacado de los trastornos de la angustia. Hoy día pertenece a otro grupo. Qué enredo. Vamos a tratar de desenredar algunas de estas cosas. Danilo, que como todos ustedes saben, de ansiedad y de los trastornos de la ansiedad sabe muchísimo, además de los trastornos del ánimo. Danilo, yo creo que una de las experiencias que uno tiene más impresionantes es cuando alguien que no sabía que padecía una enfermedad, alguien que venía a lo mejor sufriendo en silencio, ¿ah? Con a veces vergüenza, humillación, eh, alguien que hasta ahora siempre pensó que su mente era rara, que él era un freak, un raro, un, un tipo que tenía como una especie de tirano interno que le obligaba. Cuando esa persona se entera de que hay una enfermedad o un trastorno de la medicina con las características de lo que le ocurre, se impresionan muchísimo. Yo he tenido pacientes que lamentablemente no han mejorado tanto, porque algunos pueden no mejorar tanto, pero siempre han dicho, yo agradezco muchísimo el que alguna vez alguien haya podido decirme que esto era un trastorno, una enfermedad, algo que no funcionaba bien, que no era culpa mía y que no era algo, una rareza solamente, sino que muchas personas podían padecerla. ¿Cómo definirías tú, Danilo, así para empezar a conversar este raro trastorno que podríamos llamar el trastorno obsesivo compulsivo? Muchos lo conocen como el TOC. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal a todas las personas que nos están escuchando ahora? Y qué buena la pequeña viñeta que tú mencionas, digamos, de cómo de pronto una persona puede sufrir en silencio muchos años de algo que ocurre en su cabeza porque simplemente cree que si lo cuenta van a creer que está loco, que le ocurren quizás que otras cosas. Y, y en ese sentido, el trastorno obsesivo compulsivo, probablemente dentro de las condiciones psiquiátricas, es una de las es una de las que se presenta de las formas más estereotipadas, ¿ya? Cuando es clásico. Los fenómenos psiquiátricos y los fenómenos médicos en general se dan en distintos tamaños, en distintas formas, digamos. A propósito del COVID, puede haber COVID sin síntomas, con pocos síntomas, con muchos síntomas muy graves, y prácticamente todas las enfermedades en la medicina, en la psiquiatría, se pueden dar en muchas formas. Y el trastorno obsesivo compulsivo ocurre lo mismo, pueden darse en toda la gama de manifestaciones, pero
la descripción prototípica del trastorno obsesivo-compulsivo es muy estereotipada y se define o se describe en base a dos fenómenos, ¿ya? Uno, que son las obsesiones que corresponden a ideas, pensamientos e incluso sensaciones que ocasionan mucho malestar, ¿ya? Tienen esa característica de ser en general muy, como llamamos los psiquiátricos, egodistónicas. Producen mucho malestar y uno las siente como ajenas a uno, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de, siento que cuando salgo de la casa algo no quedó bien hecho y probablemente la puerta quedó abierta, ¿ah? Y quedó la puerta abierta, pueden entrar a robar y quizás qué puede ocurrir. O me voy a acostar en la noche y siento que a lo mejor dejé abierto el gas y nos vamos a intoxicar todos. O que va a pasar algo que dejé, no sé, el gas prendido y esto se va a incendiar. O que por tocar algo me puedo contaminar. O porque incluso puedo tener la duda de si hice o no hice algo en otros contextos. Después vamos a hablar de todos los tipos de obsesiones que pueden haber. Esa es una parte. Y la segunda parte es algo que uno hace, que puede ser una conducta abierta, una conducta visible, o puede ser un proceso mental que uno hace para neutralizar esa otra idea, ¿ya? Por ejemplo, si tengo la sensación de que se me quedó la puerta abierta y tengo que devolverme tengo la sensación de que dejé la puerta abierta, ¿ya? Yo sé que la dejé abierta, pero igual tengo una sensación intensa de que la dejé abierta. La compulsión consiste en devolverme y cerrar la puerta, ¿ya? Ahora, ese chequeo nos puede ocurrir a todos, digamos, e incluso quedar con una ligera sensación de inquietud que a lo mejor la puerta no cierra bien. Pero si eso ocurre 3 veces, 4 veces, 5 veces, en la misma hilera, ¿ah? De que quedé con la sensación de que la puerta no está abierta, la cierro y después tengo que chequearla de la misma manera tantas veces, eso es lo que uno llama una compulsión, ¿ya? Porque Danilo, ¿quién no se devolvió, por ejemplo, estacionó el auto y no se devolvió a ver si realmente lo dejó con llave o no, ¿no? Exactamente. E incluso uno podría decir, ¿y quién no se devolvió, no sé, 2 veces, ¿ah? Así, a hacer Sí, algo? sí. Aquí hay uno. Claro, claro. Y uno puede, muchas veces esto puede ocurrir de tanto en tanto, de que una persona pueda tener genuinamente una obsesión y una compulsión, ¿ya? Pero cuando esto ocupa una buena proporción del tiempo, ¿ya? Y me hace perder tiempo, y además me genera sufrimiento, ¿ya? Me puede generar sufrimiento por varias razones. Una, porque encuentro que estos pensamientos son raros y siento que no vienen de mí, siento que vienen de algún otro lugar que me dice de que la puerta está abierta, de que no hice bien las cosas, de que a lo mejor la otra persona no me entendió bien lo que yo le acabo de decir, y tengo que preguntarle si lo dije o no lo dije, y eso pasa 10 veces, y eso me genera mucho malestar, ¿ya? O por la misma sensación de que toqué algo y puedo estar contaminado y me tengo que lavar las manos repetidamente. Entonces, cuando eso provoca mucho sufrimiento, asociado además a que me ocupa tiempo, ¿ah? Y en ese sentido ocupa un porcentaje importante del día, ¿ya? En revisar, chequear, limpiar, ordenar, etcétera, etcétera, eso ya es cuando uno decide que esto es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Porque genera sufrimiento y porque genera un hándicap de alguna manera, ¿no? ¿Me iba a Es decir? importante poder, Danilo, decir qué cosas no son lo que la gente a veces usa o mal usa o manosea como términos, ¿no? Porque todos estamos conscientes de que este tipo es súper obsesivo, es algo que se usa permanentemente. Lo que pasa es que habitualmente cuando alguien dicen que es súper obsesivo, no tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Se trata de otra cosa. Entonces, te puedo preguntar, Danilo, tú te viene a ver alguien y te dice que yo soy súper obsesivo porque la limpieza, tal como decías tú, es algo que me importa mucho, me gusta que la casa quede pero así reluciente, y otros me dicen que soy exagerado, y que le pongo demasiado y me gusta que esté estiradita las colchas en la cama, qué sé yo. Entonces me dicen que soy obsesivo. Eh, soy obsesivo. La pregunta ahí que es Por central. solo ese hecho, soy obsesivo porque hago algo en No, exceso. no, 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 no. O sea, las razones por las cuales uno puede ser persistente, insistente, meticuloso, ordenado, pueden ser múltiples, pueden ser múltiples. E incluso algunas pueden ser en este espectro,
pero pueden ser múltiples. Lo que define el trastorno obsesivo compulsivo es la obsesión, la compulsión, la repetición, el sufrimiento, pero tiene una característica que es lo estereotipado que es la repetición. Y la repetición en general ocurre siempre de la misma manera, ¿ya? No quiere decir que la persona con trastorno obsesivo compulsivo siempre va a tener el mismo tipo de obsesión o el mismo tipo de compulsión en la vida, pero sí pasa temporadas en que está chequeando si está contaminado y en otra temporada puede estar chequeando si dijo algo que cree que a lo mejor no lo dijo correctamente y tiene que preguntarle a la otra persona si lo dijo bien, o tiene que estar cerrando y revisando las puertas o la llave del gas, etcétera, repetidamente. Es esa característica de repetición de la misma forma lo que hace el sello del trastorno obsesivo compulsivo propiamente tal, ¿no? Ahora, lo que tú dices es que de pronto, como todas estas condiciones se dan, al igual que, de nuevo, como decía en el ejemplo anteriormente, en la medicina, en la psiquiatría, se dan en formas naturales y en ese sentido en distribuciones normales, como se dice en estadística, ¿ya? Es decir, hay gente que tiene un poco más, está el promedio y está la gente que tiene algo más grave. Efectivamente, en las personas puede darse todo un espectro de estas circunstancias, ¿ya? De hecho, uno lo puede verificar muchas veces cuando uno ve a un paciente que tiene un trastorno obsesivo compulsivo de ciertas características. Y uno le pregunta, a ver, ¿y en la familia alguien más tiene esto? ¿Ya? Y es muy típico que digan, mira, yo tengo un tío que efectivamente tiene un TOC, pero él en realidad nada, estuvo toda su vida revisando, ordenando y todo, y efectivamente quedó muy limitado por esa situación. Tengo otra tía que tiene, pero que esa tía además tenía depresiones, le pasaban otras cosas. Tengo un hermano, ¿ya? Tengo un hermano que no tiene TOC, pero tiene esto que dices tú, es muy meticuloso, es muy ordenado, muy pulcro. Le gusta que las cosas sean de cierta manera y no de otra manera, ¿ya? En ese sentido, la preocupación excesiva, ¿ya? Y la necesidad de control, podríamos llamarlo, ocurre también en un espectro con lo obsesivo, ¿ya? Pero la diferencia principal es que en el trastorno obsesivo compulsivo existe esto estereotipado, digamos, obsesiones, compulsiones, y tienen esa forma. Hay personas que son más rígidas, que son más pulcras, que les gusta que las cosas sean de cierta manera, pero si no tiene esa característica de ritual, como uno llama, ¿no? Estereotipada, es decir, siempre de la misma manera, no le cae el diagnóstico. Ahora, ¿por qué uno la ubica en el mismo espectro? Porque a lo mejor también el tratamiento es parecido. ¿Mm? Pero cómo saber entonces? Por ahí alguien del público me da la impresión que alguien desde Uruguay dice que mucha gente confunde el TOC con el perfeccionismo, porque ¿cómo entonces decidir si algo es del dominio, del territorio, de la clínica, de un profesional, o algo es del territorio de los estilos, de maneras de ser, estilos personales, tendencias de cada uno, ¿no es cierto? Muchísima gente podría pensar que ser perfeccionista es una virtud a lo mejor, o es algo que puede ser positivo, puede ser un aporte en muchas disciplinas, sin duda, ¿no? Entonces, ¿cuándo podríamos decir, mira, es que aquí esto se transforma en un trastorno, que usamos ya una palabra fuerte, ¿no? Sí, sí. O incluso, y entendiendo, Danilo, y entendiendo lo que tú dices, que como muchas enfermedades, casi todas, tenemos formas de la enfermedad que no le importan a nadie, ni al que la padece, ni al resto, porque no causan gran costo, ni gran sufrimiento, ni grandes impedimentos. Entonces, hasta en esta misma enfermedad de la que estamos hablando, sabemos que hay formas de trastorno obsesivo compulsivo totalmente discapacitantes que provocan sufrimientos impensables, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo decido que me muevo del dominio de un estilo, de una cosa cultural, de una manera de ser, de una choreza, rareza, lo que ustedes quieran, y entro a hablar de algo que pudiera ser un padecer? Y ahí yo te comento, Danilo, y te pregunto, yo creo que el tema del sufrimiento es relevante acá, porque si no hay sufrimiento alguno, quién podría pretender que eso amerita alguna forma de intervención médica o clínica o psicológica? Es cierto, hay sufrimientos y sufrimientos,
uno podría decir, yo sé que soy así, soy rarito en esto, pero a mí no me cuesta nada eso. No, ya me adapté, me acostumbré, mi vida la llevo así, mi mujer o mis hijos saben que yo soy así y no me revuelven el gallinero, así que funciono. Podría ser. Pero si le vas sumando intensidad y probablemente, como dices tú, tiempo al que la mente aparece ocupada con esto, tiempo y espacio. Fíjate que hay gente, Danilo, que tú tienes que tener también pacientes que te dicen, yo me siento que mi mente está acorralada en un rinconcito del disco duro y todo el resto de mi mente está ocupada por esta maquinaria. eh, y ahí quería hacer una aclaración que tú decías que a veces lo sienten como que viniera de afuera. Ojo, pero esto no es psicosis, ¿cierto? No está psicótica la persona, no está escuchando algo que no se dice, no está viendo algo que otros no ven. Más bien la persona, ¿por qué sufre? Sufre porque sabe que es su propia mente la que lo está haciendo. Esa es la vergüenza, ¿no? A diferencia, voy a contar una anécdota, por favor, siéntete libre de decirme si es exagerada. Yo tengo la impresión de que alguien podría ir con una obsesión, preocupado al médico y decirle, sabe, me desespero y estoy muy angustiado porque no paro de lavarme las manos, ocupo horas del día lavándome las manos, me puedo lavar cientos de veces, tengo las manos llagadas porque temo que me he contaminado. Bueno, y el doctor le dice, ¿cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema? Que mi mente está haciendo eso. Es una locura esto, es absurdo. ¿Me estoy volviendo loco o qué? ¿Hasta dónde puedo llegar con esto? Hay otro paciente al lado que puede llegar con la misma queja. Me lavo las manos cientos de veces todo el día, incluso sí se me han hecho algunas heridas. ¿Cuál es el problema? Le dice el doctor. Que gasto mucho jabón, doctor. O ocupo el baño por mucho tiempo y la gente se molesta. Estoy haciendo un ejemplo un poquito caricaturesco, pero para señalar justamente que probablemente el segundo caso, no sé si es tan obviamente un trastorno obsesivo, ¿no? En el sentido de que el Sí. sufrimiento viene por añadidura, el sufrimiento viene por las consecuencias, pero no hay sufrimiento de la experiencia que está teniendo y esa sensación de no poder poner en control su propia mente, de no poder decir, por ejemplo, esto yo no quiero pensarlo, esto me parece absurdo, me parece excesivo, me parece ridículo, es solo que no puedo evitar pensarlo o este ritual que yo tengo que hacer, no puedo evitar hacer, pero yo no soy supersticioso, fíjese, y no puedo evitar hacerlo y lo hago porque finalmente me empieza a subir la angustia y termino haciéndolo para bajar la angustia, no porque yo crea en esto. No, no sé si a ti te parece que la angustia como parte del fenómeno, el sufrir como parte de este padecimiento, es lo que podría señalar, mire, preocúpese o no se preocupe. Mira, yo Y creo que... discrepa, por favor, Danilo, ¿no? No, yo creo que tú señalas varias situaciones clínicas, pero en la psiquiatría uno tiene que acostumbrarse a lidiar con la incertidumbre y que los límites pueden ser borrosos, ¿ya? Y en ese sentido, lo que tú dices, en principio es muy cierto. Lo que define el trastorno obsesivo-compulsivo es tener obsesiones y compulsiones, ¿ya? Y esas obsesiones y compulsiones generan mucha angustia, ¿ya? Y generan mucha angustia porque la obsesión en sí misma genera angustia, o sea, si estoy pensando todo el día que estoy contaminado, eso me genera angustia, y me puede generar angustia también porque siento que esto es muy raro, es muy loco esto de estar pensando que estoy contaminado, sí sé que no estoy contaminado, pero igual mi cabeza me dice que estoy contaminado. Y el tiempo y el sufrimiento que ocupa. Sin embargo, dicho eso, hay personas que tienen esto desde los 8 años, ¿ya? Desde los 8 años que sienten que cada vez que van caminando por la calle y van pisando las rayitas de la acera, si es que no lo hacen de cierta manera, un familiar cercano se puede morir. Se dan cuenta que es absurdo o que es ridículo, ¿ya? Pero lo hacen porque así están tranquilos. Y eso le ocurre en la vida en general. Y pasa a ser como de las supersticiones. Entonces puede haber una persona que tenga decenas o muchas de estas y que las repite y que lo hace y ya ni se pregunta por qué, cómo comenzó, cuándo ocurrió, ¿no? Y simplemente se puede definir como supersticioso, ¿ya? Y en ese sentido eso ya no produce el sufrimiento, pero aquí viene donde el criterio que estableció Strehilevich, ya no me acuerdo ni la sesión anterior o la anterior, en donde uno le puede preguntar a la familia, oye, ¿y qué te parece? Oye,
esto es muy raro, ¿ah? Porque entra a la casa y nada, tiene que persinar acá, tiene que ir allá, tiene que hacer esto otro, pierde tiempo, es raro, y efectivamente, nada, algo le ocurre, y efectivamente se ve raro por las demás personas, ¿ya? O esta persona, cuando le decimos, mira, tenemos que salir a las 5, ¿ya? Mentira, tenía que salir a las 6, pero sabe que se va a demorar 1 hora y media o se va a demorar 2 horas en salir de la casa porque tiene que hacer una serie de rituales antes de salir de la casa. No sé si se entiende el ejemplo, digamos, ¿ya? Que esa es otra característica del trastorno obsesivo compulsivo, de que ocupa mucho tiempo, porque las personas están mucho tiempo pensando en la obsesión y haciendo compulsiones para evitar la obsesión. Entonces, ocupa mucho tiempo y como tú dijiste en algún momento, ocupa espacio mental. Podríamos llamar ocupa memoria RAM, ¿ah? Así, memoria RAM. Disco- Que hace que estén mucho tiempo en la cabeza y no estén pensando en las cosas importantes, digamos, qué tengo que hacer hoy día, dónde tengo que ir a esta reunión, etcétera, etcétera. Y eso me ocupa mucho tiempo en la cabeza. Entonces, se da toda esa gama, digamos, y efectivamente puede haber alguien que tenga un trastorno obsesivo compulsivo y que no sufra mucho, ¿ya? Porque lo tiene muy adaptado. Además que alguien que sufre algo por 10 años, por 15 años, y se da una serie de explicaciones de por qué ocurren las cosas, va agregando capas y capas a veces de compulsiones que ya uno ya ni sabe cómo partieron, ¿ah? O sea, ya ni sé por qué cuando salgo de la casa tengo que ir primero al baño, lavarme las manos de cierta manera y después tocar el timbre 3 veces y después, antes de salir, pegarle con el codo a la silla para poder salir bien. Ya ni sé en qué momento ocurrió, pero es así como lo hago y cuando hago eso y sale bien, salgo tranquilo. Si no lo hago bien o por alguna razón lo hago, pero tengo la sensación de que no lo hice bien, a pesar de que ya estoy entrenado y sé que lo hago bien, efectivamente quedo con una incomodidad y tengo que devolverme y hacer todo de nuevo. Ir al baño, pegar el golpecito en la luz y después pegarle con el codo a la silla para poder salir, ¿ya? Y ahí uno se da cuenta de lo raro, de lo extraño, de lo curioso que es, de lo estereotipado que es y del tiempo que ocupa. Y ahí uno puede decir, sí, aquí hay un trastorno, digamos, porque te ocupa tiempo, a lo mejor tú ya no te das cuenta del sufrimiento que tú, pero te ocupa tiempo, te hace demorarte 1 hora y tu familia siente que eres muy raro porque cada vez que tienes que salir tienes que hacer todo esto, ¿ya? Se Claro. da esa gama. Claro, y habrá quienes efectivamente tienen solamente un ritual para la ducha. Habrá quienes solamente tienen que jabonarse a lo mejor más de una vez o en una cierta forma o en una cierta cadencia, etcétera, ¿no? O habrá quien se tiene que secar de una cierta forma, ¿no? Y a ver si no lo hizo bien tendrá que bañarse de nuevo, sí. Pero también hay, y créanme que estos son casos reales, personas que, por ejemplo, deben, lo cuento de un caso real, deben levantarse a las 4 de la mañana cada día para llegar a las 8:30 o a las 9 a su trabajo. Porque el ritual de la mañana de esa persona implica 3 horas por lo menos en esto, lo otro, ¿no? Y no podría, y ya lo sabe y lo tiene adaptado y por lo tanto su vida la moldeó para poder funcionar a las 4 de la mañana cada día. Y obviamente existen casos más graves en donde no queda tiempo, no queda tiempo libre, no queda mente libre para poder funcionar y por lo tanto esos son los casos en que hay discapacidad por completo. Puede ser una enfermedad muy discapacitante. Y entonces cuesta creer que alguien que funciona así, y le cuesta creer a los pacientes, Danilo, tenga tratamiento esto, tenga un tratamiento, o que si yo tomo un remedio esto pueda disminuir, ¿no? Son de esas cosas casi mágicas para el paciente que las sufre. Eh, Pero antes de, quizás, sí, José, antes a lo mejor de entrar en el tratamiento, porque hemos hablado de las obsesiones, las compulsiones, hemos hablado de que a los pacientes sufren por distintos motivos, que los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo son lentos porque el TOC le genera lentitud, ¿ah? Pero creo que es importante que a lo mejor hablar con la gente que cuando uno dice que es muy estereotipado, es porque efectivamente es muy estereotipado. Son ciertos temas, no son cualquier tema, ¿ya? ¿por qué no Y los nombramos? Porque exacto, existen los textos así como que se dedican a estas cosas, ¿no? claro. Dale, ¿cuáles dirías tú que en tu experiencia son los más frecuentes? Mira, probablemente uno de los más frecuentes y que tanto en la población TOC como en la población normal tiene que ver con el chequeo, con el revisar, ¿ya?
Y aquí, también a las personas que a veces tienen trastorno obsesivo compulsivo o tienen la duda de tener trastorno obsesivo compulsivo y van a buscar a los textos, y dice, tiene que haber una obsesión y una compulsión, muchas veces en la práctica no se da tan limpio la obsesión y la compulsión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el chequeo. En el chequeo las personas se devuelven porque sienten que la puerta quedó abierta y alguien puede robar, etcétera, y tienen que devolverse 2, 3, 4, 5 veces o hacer un ritual en relación a eso, ¿ya? Generalmente la obsesión tiene que ver con dejé la puerta abierta, ¿ah? Y tiene que ver con una incomodidad, con una sensación de que algo no hice correcto y tengo que volver a hacerlo hasta que sea correcto, ¿ya? Y en ese sentido tengo que cerrar la puerta, 1, 2, 3, y cuando lo hago en la 3, algo hace clic y para, ¿ya? En ese sentido, esa es una forma de chequeo. Hay otras personas que tienen que chequear o revisar por otras razones, ¿ya? Por ejemplo, en la noche se van a acostar y dice, puede haber quedado dado el gas. Yo sé que lo revisé, yo sé que está cerrado, pero puede haber quedado dado el gas. Y si hay una chispa, esto puede explotar. O sea, una imagen violenta, ¿ya? De una explosión o de que todo el mundo en la casa va a morir. Y en relación a esa imagen o a esa situación, tienen que ir a chequear. Si cerraron el gas, si cerraron las puertas, si apagaron la luz, etcétera, etcétera. Muchas veces este chequeo tiene esta característica, la característica que había dicho yo de que se hace de cierta manera y se hace hasta que uno tiene la sensación de que está bien, ¿ya? Entonces dice ya, 1, 2, 3, ¿ya? A veces con la tercera no quedó bien y tengo que hacerla 3 más. Hay personas que eso mismo lo hacen en una variante que pueda ser aritmético-cabalística, ¿ya? Si no es 3, tiene que ser 3 multiplicado por algún factor, 4, entonces ya vamos a 12, ¿ya? Entonces ya no son 3, sino que tiene que hacerlo 12 veces, y de ahí capaz que se pase a 81 por alguna razón media mágica, ¿ya? Esa es otra, ¿ya? Y por eso voy señalándola. Una es el chequeo, otras tienen que ver con la superstición. Si no hago tal cosa, le puede pasar algo grave a esta persona, entonces tengo que hacer una cábala. Otras tienen que ver con la limpieza. Tengo la sensación de que me contaminé o que contaminé algo y tengo que lavar. En estos tiempos de COVID, que todo el mundo anda lavando varias veces, ok, puede tener que tener todo reluciente. Pero en el TOC, curiosamente, no es que tenga que tener todo reluciente, sino que tengo que tener reluciente de cierta manera y hacerlo de cierta manera, ¿no? O sea, tiene que ser frotando la escobilla con cloro 3 veces hacia cierto lado y con alguna otra Sea, característica. con un componente absurdo, por decirlo así, Con con un algún componente, componente que no exacto, tiene nada de lógico, porque esto no es lógico, y sin embargo, doctor, no puedo evitar hacerlo, porque exacto. pienso que no sé, porque algo me impulsa a hacerlo así. En el chequeo también está la sensación de nuevo, de no haber hecho algo correctamente. Estoy diciendo esto y a lo mejor no me estás entendiendo. Entonces tengo que preguntarte, ¿ya? Si efectivamente entendiste lo que yo dije, porque a lo mejor lo dije correctamente o incorrectamente, ¿ya? Pero no te tengo que preguntar una vez, te tengo que preguntar 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y eso ya se torna muy raro, ¿ya? Todo esto es muy desagradable y tiene que ver con chequeo, orden, contaminación. Hay otras que son también bastante intensas, que son agresivas o sexuales. Son muy típicas también, ¿ah? Y hay que decir, digamos, que pueden ser muy perturbadoras. De hecho, esa otra característica del TOC, tú decías que en general produce sufrimiento, y es así. Hay algunas personas que ya no les llama la atención, pero lo habitual es que todas estas cosas a las personas les parezcan muy raras y que les generan malestar. Es decir, por ejemplo, imágenes de contenido sexual que me producen mucha perturbación, ¿ya? Y cuando hablo de mucha perturbación, estamos a las 12 del día, a lo mejor hay niños, pero hay mucha perturbación, estamos hablando de imágenes sexuales que pueden ser bizarras o que pueden involucrar personas que uno conoce, o incluso para una persona que es muy religiosa, por ejemplo, puede involucrar tener imágenes sexuales con las imágenes religiosas, por ejemplo, ¿ya? O sea, tiene un componente... Es más, da la impresión, alguien dijo por ahí que el trastorno es cruel. Este es un trastorno un tanto cruel porque siempre busca temas en aquello que puede doler particularmente. Así recuerdo yo, por ejemplo, un sacerdote que yo veía, que justamente su angustia, su toque era imágenes religiosas en transgresiones sexuales, incluso cuando entraba a la iglesia. Imagínense el sufrimiento de este hombre, que entraba y no podía mirar los santos a los lados. Eh,
Entonces, parece ser que buscara el TOC, una temática que duela, ¿no? Por eso lo sexual puede ser tan perturbador. Es que tengo imágenes como que si yo pienso que yo tuviera ganas de tener vida sexual con mi madre, ¿no? Es que yo siento que, o personas que también lo pueden tener en términos de orientación sexual, ¿no? Es que tengo la obsesión de que yo a lo mejor soy homosexual, o un homosexual que diga lo contrario, a lo mejor no soy homosexual. Ideas que son perturbadoras. Una madre que me decía, es que mi guagua recién nacida, mi bebé recién nacido, no sé si dicen guagua al otro lado de los Andes, tengo miedo de ahogarla cuando la estoy bañando, pero, pero tienes miedo de ahogarla porque has tenido ganas. No, no, ¿cómo voy a tener ganas yo de ahogar a mi guagua? La amo por sobre todas las cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? No, no sé, siento que podría yo, cuando la estoy bañando, hundirla y ahogarla y sofocarla. Pero, pero ¿te quieres decir? No, no, mi guagua es lo más importante de mi vida, pero tengo ese temor de que me va a venir un impulso, que podría yo tener ese impulso. Y yo, así otros tantos, Danilo ya lo ha mencionado. Tengo temor cuando veo cuchillos filudos de que, no sé, como que pienso que podría tomar un cuchillo y hacerme daño, hacerle daño a alguien. ¿Tienes ganas de hacerle? No, no tengo ganas de hacer, no tengo ganas de hacerme, pero tengo como el temor intruso en mi cabeza de que ese cuchillo yo podría usarlo en una forma destructiva. Alguien podría decir lo mismo respecto a una altura. Tengo miedo de que si me acerco al balcón, me puede venir el impulso de tirarme. Tú evalúas si hay suicidalidad, si quiere morir. No, no quiere morirse. Tiene solamente temor a un impulso porque siente que su mente es presa de impulsos, ¿no? Que es justamente, porque no lo hemos dicho todavía, Danilo, es justamente una de las definiciones de lo que es una obsesión. Una obsesión puede ser un pensamiento, puede ser una imagen mental o puede ser un impulso mental, ¿no? Incluso puede ser una sensación, ¿ya? Puede ser Claro, una sensación. De hecho, en términos, ya ahora pensando en términos de cómo opera en el cerebro, de cuáles son los circuitos involucrados, esto es como primo hermano de los tics. Curiosamente, los TOCs son primo hermano de los tics. Los tics yo motores, no te ¿ah? Las escucho. personas que tienen que mover el cuello de cierta manera, por ejemplo, ¿ya? ¿Y en qué se parece? Las personas que tienen tics, por ejemplo, antes de que tengan que mover el cuello, tienen una sensación, una tensión que sienten que la pueden liberar moviendo el cuello. ¿Cuántas veces hasta que uno sienta que eso pasó? ¿Ah? 3 veces ya Que me se quedé quieto. soltó. Claro. En el TOC pasa eso. Las personas pueden tener una sensación de que tengo que hacer algo y lo tengo que hacer de cierta manera, y cuando lo repito 3 veces, 6 veces, 10 veces, efectivamente ahí, listo. ¿Ah? Como que ahí quedó, ahí está bien, ¿ya? A veces la persona no encuentra esa sensación y tiene que volver a repetir la secuencia. Entonces, tiene esa característica que no solamente son imágenes, no solamente son conductas, sino que también pueden ser estas sensaciones, y eso lo hace a veces un poquito complejo, pero es tan estereotipado que la verdad que no, en general no representa mucha dificultad a la hora de hacer diagnóstico, ¿ya? En el sentido de que es bastante característico la manifestación de paciente en paciente y muy estereotipada, digamos, ¿ah? O sea, los O pacientes sea, están contando una historia y uno le dice ya, y pasa esto, y pasa lo otro, y pasa lo otro, y se sorprenden porque nunca habían conocido a nadie que le ocurriera lo mismo, y porque todos lo efectivamente, guardaron en secreto por vergüenza, ¿no? por Nadie vergüenza. lo comparta con otro. No es Exactamente. algo que uno comparta con los amigos. Entonces, Exactamente. perdona, Danilo, para decir con mucha claridad, si bien es una enfermedad tan extraña para el que no la conoce o para el que nunca escuchó, tan como psicológica en el sentido de que son puras ideas, son puras sensaciones. Aquí no hay nada como concreto que uno diga, mira, duerme distinto, tiene menos energía, que uno podría decir es más biológica. Bueno, justamente estamos hablando de una de las enfermedades de la psiquiatría o de los trastornos psiquiátricos con mayor claridad respecto de su base biológica. Es extremadamente biológico. De hecho, hay algo medio familiar entre el TOC y el TIC, por ejemplo, ¿no? Y hay enfermedades, algunos la habrán escuchado, Gilles de la Tourette, ¿no? Una enfermedad neurológica que tiene tics o movimientos y también obsesiones. O sea, pareciera que hay un Neurológica, neuropsiquiátrica, digamos, porque está en la interfaz exacta. esa es una enfermedad totalmente neuropsiquiátrica, con síndrome en lado y lado. Pero esta es una enfermedad que tiene un lugar en el cerebro
Fíjense que en psiquiatría no hay muchas trastornos o enfermedades que nosotros digamos, ahí está el problema. Esta área está funcionando en exceso o está funcionando en defecto. Bueno, en el trastorno obsesivo compulsivo pareciera haber mucha biología. Sí, hay herencia, hay una genética incuestionablemente demostrada, ¿no? Ya lo mencionaba Danilo al comienzo, lo pregunta alguien desde Chile justamente. Sí, hay genética, y la gente cree, bueno, lo que pasa es que se le pegó, po. Se le pegó porque el papá era así, entonces el hijo aprendió a ser meticuloso en exceso y a ser obsesivo. Es menos probable que se haya producido un fenómeno como ese y mucho más probable que se hayan heredado a nivel cromosómico, digamos, la tendencia a tener la enfermedad. ¿Por qué? Porque es hereditaria. Y así, Sí. sí, Hay adelante. una característica ahí que es como todos los temas, o sea, como todos los temas son tan ingratos y tan desagradables, como dices tú, tan cruel, porque tiene que ver con sexo, violencia, contaminación y la necesidad de la simetría o la superstición, o sea, es tan estereotipado que efectivamente para, es inevitable pensar, uno dice, bueno, ¿de dónde viene? Tiene que venir de algún lugar, algo tengo que tener muy malo en la cabeza, me refiero desde el punto de vista psicológico, para que se me pasen estas imágenes tan perturbadoras o tan torcidas o tan Perversa, podría perversas. creer alguien. Exactamente. Y en ese sentido, en la psiquiatría hay mucha historia de eso, mucha historia de cómo tratar de explicar las obsesiones y las compulsiones. Y la verdad que a esta altura, digamos, del desarrollo, los tratamientos para el trastorno obsesivo-compulsivo no incluyen la explicación, ¿ya? Y en ese sentido, aparentemente, no juegan un rol significativo la explicación, podríamos llamarla psicológica más profunda de un significado, ¿ya? Sino que más bien van por otra línea de pensamiento, ¿ya? En el sentido de que todas estas conductas, el revisar, el ordenar, la conducta sexual, la conducta violenta, son conductas que están muy preservadas filogenéticamente, es decir, a lo largo de la evolución, ¿ya? Por lo tanto, son muy propias de los animales, por llamarlo de alguna manera, y son muy preservadas. Y de hecho, aparentemente son esos circuitos los que están involucrados en cómo esto en algún momento tiene una malfunción. Tienen que ver con, ¿a qué me refiero con conductas muy preservadas? Por ejemplo, la conducta sexual, la conducta de procreación, funciona de cierta forma. La conducta de proteger el territorio y la violencia en relación a eso. La conducta de la acumulación, para la hibernación, y ahí hay otro tipo de TOC que está Ahí hay como, otro, hay un no, TOC claro. que como que amerita un capítulo aparte, porque tiene otras, varias manos, que es lo que llaman comúnmente el mal de Diógenes, que es la acumulación, la dificultad para poder deshacerse de cosas sin ningún sentido, ¿ya? La acumulación, o el chequeo y el orden y la limpieza. De hecho, los animales, algunos animales, hacen algunas formas de TOC, ¿ya? Sí, claro. Por ejemplo, los perros tienen una forma que se llama dermatitis sacral, que el perro se lame de cierta manera, y de hecho, Se llega a romper, ¿no? exacto, y eso se puede tratar con los mismos medicamentos con que se trata el trastorno obsesivo compulsivo. Hay ciertos pájaros que le pasa lo mismo, los conejos, los caballos tienen conductas repetitivas que se parecen al TOC. Obviamente no vamos a decir que son exactamente lo mismo, pero se parecen al TOC y de hecho se tratan farmacológicamente de la misma manera. Entonces, en la actualidad no se piensa de que la razón por la cual ocurre un pensamiento sexual o un pensamiento violento o un pensamiento de contaminación tenga algún significado particular, ¿verdad? Y en ese sentido, eso es tremendamente importante en el tratamiento porque de alguna manera permite mirar esto como un problema aparte de uno, ¿verdad? En el sentido de que efectivamente ahí hay algo que no funciona bien y que no tiene que ver con que yo tenga algo particularmente perverso dentro de mí, de mi historia, que esto tenga algún significado, ¿verdad? Y en ese sentido creo yo que eso es muy importante en el tratamiento, porque permite mirar esto como, efectivamente, como algo desde fuera, ¿verdad? Y esa es una parte, Y, creo yo, que es relevante en el tratamiento. y pudiera ser particularmente terrible, cruel, muy penoso, que alguien se pase la vida quizá tratando de resolver un conflicto que es el que cree está en la base de estas conductas. Y ojo, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando quizás de la manera en que pensamos estas cosas, la misma psiquiatría, durante siglos, ¿no? O durante décadas.
décadas, sí, Eh, mucho tiempo, digamos. Y es Mucho porque, tiempo. En este caso es como dice Danilo, cuando yo tengo un tic que muevo en los labios en una cierta forma muy fea, nadie pretendería que yo debo llegar a entender por qué es que lo hago. Ni de dónde viene exactamente, digamos. Más bien tenemos que hacer algo que permita que yo controle ese movimiento y deje de hacerlo, o que mi cerebro deje de hacerlo espontáneamente, ¿no? Igualmente acá, quizá el tratamiento del TOC es bastante mecánico, si se quiere, ¿no? Se pretende ayudar a las personas, por un lado, con biología, con química, ¿no? Y por otro lado, con terapia, te voy a pedir que hables de esa terapia, Danilo, cómo es que hablándole a alguien yo puedo hacer de que disminuya la cantidad de veces o la cantidad de tiempo que dedico a pensar en este absurdo reiterar de ideas intrusas, ¿no? Parece ser un tratamiento bastante menos psicológico, aunque a lo que se conoce como tratamiento hablado es psicológico, es psicoterapéutico, ¿no? Pero no entra en la conflictiva de qué pasó cuando era chico, sino que más bien entra a ver cómo tu mente la podemos entrenar a que maneje de una manera más adaptativa y con menos sufrimiento o sin sufrimiento estos impulsos que tú tienes. ¿Quieres hablar? Porque temo que se nos vaya el tiempo y no vamos a dar ninguna idea de que este padecimiento pueda tener ayuda. Y la verdad es que puede tener mucha ayuda. sí, sí, sí. Y en ese sentido tú lo dices bien. Uno puede decir, hay fármacos y hay psicoterapia, ¿ya? Y hay que recordar que ambas cosas actúan en el mismo lugar, digamos. Ambas cosas actúan en el cerebro, en la mente. Pueden actuar de distintas formas, pero ambas cosas, el sustrato, el lugar donde funciona, tiene que ver con el cerebro. Con respecto al tratamiento farmacológico, la verdad que hay cierto tipo de medicamentos que se sabe que son efectivos. Eh, y hay varios tipos de esos medicamentos, que son antidepresivos que tienen cierto tipo de acción particular. ¿Ya? Son los antidepresivos que uno llama con acción serotoninérgica. Y prácticamente todos ellos son útiles. Hay personas que por razones misteriosas responden mejor a unos que a otros, a veces requiere hacer varios intentos. En general, a diferencia de otras condiciones como la depresión, el trastorno de pánico, muchas veces requieren dosis que son un poco más altas de las habituales. También, a diferencia de la depresión o del pánico o de otros trastornos por ansiedad, a veces se demora más en responder, entonces hay que tener más paciencia con respecto a los tiempos. Pero para hacerlo breve, ese es el tratamiento farmacológico. Cuando eso no funciona, uno tiene problemas. ¿Verdad? Tiene problemas porque hay que ir a segunda y tercera líneas que no están tan definidas. ¿Ya? Pero el tratamiento farmacológico habitualmente incluye un antidepresivo con acción serotoninérgica, la ¿Qué quiere decir, fluoxetina. perdona Danilo, que le damos una molécula que dentro del cerebro, allí donde hay neuronas que liberan serotonina como neurotransmisor para ir a hablar con la siguiente neurona, esa serotonina con el remedio que le damos está en mayor cantidad, por decirlo así, en la sinapsis, en el lugar donde interactúan las neuronas entre ellas. Lo que hacemos con los serotoninérgicos es que bloqueamos la recaptura de ese neurotransmisor, entonces se mantiene en mayor cantidad o por mayor tiempo cuando una neurona le habla a la otra, es como que repitiera la señal, ¿no? Eso es lo que se está haciendo, no se está entregando una droga que actúe por sí misma. Lo que se está entregando es una molécula que hace que aumente la cantidad de la propia serotonina que todos tenemos en el cerebro. Y Muy ese bien. cambio Y que, que y por ese, lo demás, perdona, y para completar, esta es una de las pocas condiciones que los estudios científicos mostraron que cuando había personas enfermas, tú mirabas su cerebro y había áreas del cerebro que estaban sobre revolucionadas, como actuando en exceso, hipermetabólicas, gastando más azúcar. Fíjense que las personas que mejoran con el tratamiento farmacológico, cuando uno va después a mirar de nuevo cómo está ese cerebro, también se ha limpiado y ya dejan de estar hiper revolucionadas esas áreas específicas que las hemos relacionado, la ciencia las ha relacionado con la conducta obsesivo-compulsiva. uh-huh. Sí, Danilo. Y solo decir de que ese cambio del cual tú hablas, efectivamente, en el tiempo, y ahí es donde uno ya no sabe cuáles son todos los cambios que son necesarios para ocurrir, pero en el tiempo van haciendo los cambios que tú mencionas en términos de disminuir la obsesividad y de disminuir las compulsiones, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista, del punto de vista psicológico, los tratamientos que han demostrado utilidad
son aquellos que eh, hacen que las personas puedan desenganchar, uno podría decir, desenganchar la obsesión de la compulsión a un nivel que pierde el sentido. ¿A qué me refiero? Si yo tengo la sensación de que si no me lavo las manos, estoy contaminado y por lo tanto estoy infectado de, no sé, de algún, no COVID, porque de algún germen, ¿ya? Si yo tengo esa sensación, lo que me está diciendo mi cerebro, digamos, es que si no me lavo las manos corro un riesgo de contaminarme. Y esa angustia o esa urgencia va subiendo, va subiendo. Y la manera de calmarlo es lavándome las manos, ¿ya? Porque cuando me lavo las manos me dejo de contaminar. El problema es que mi cerebro no se queda tranquilo hasta que lo hago de cierta manera, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que cuando siento que me contamino, esa urgencia sube, sube, y cuando me lavo las manos, baja. Y cuando baja esa urgencia o baja esa angustia, lo que ocurre, digamos, que el cerebro refuerza esa idea. Y dice, entonces efectivamente estaba contaminado, digamos. ¿Por qué? Porque mi cerebro se queda tranquilo. No es que no es que yo piense eso necesariamente, o la persona piense eso necesariamente, pero es una manera de explicar cómo opera. O sea, el cerebro cree que está pasando algo peligroso y tiene que hacer algo para desactivarlo, ¿ya? El cerebro cree que me estoy contaminando y tengo que lavarme las manos para descontaminarme. Y eso lo repite en un circuito hasta que el cerebro se queda tranquilo, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Aparece la urgencia de que me estoy contaminando y sube, 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 y si yo no me lavo las manos, va a seguir subiendo y me voy a angustiar, me voy a angustiar, me voy a angustiar. Pero pasado cierto umbral, pasado un cierto tiempo, el cerebro empieza a decir, bueno, parece que si no me lavo las manos no es tan peligroso, no es tan peligroso. Y después de un cierto tiempo ya pierde sentido y pasa, ¿ya? O sea, si yo me aguanto de lavarme las manos, probablemente después de un rato esa angustia va a bajar. No es que baje, yo me quedo tranquilo y pasa nada, pero por lo menos se disminuye la urgencia y por lo menos yo puedo salir de ese circuito y no lavarme las manos, ¿ya? En eso consiste, más o menos, el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, tratar de resistirme a la urgencia por un tiempo suficiente que pase la angustia. ¿Y cuál es la gracia, por decirlo de alguna manera? Que estos circuitos habitualmente ocurren en tiempos bien acotados, son 20 minutos, 30 minutos, en general no es más de 30 minutos. Entonces el tratamiento obsesivo compulsivo consiste en qué? Consiste en que tratar de exponerse a la situación que genera angustia, ¿ya? Dejar que la angustia suba, 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 intentar aguantar un tiempo determinado, pero uno sabe que ese aguantar dura un rato. Y ese rato no es, en general, no supera los 30 minutos. ¿Ya? Por esa razón, las sesiones de esto habitualmente tienen que ocupar exposiciones que duran más tiempo que eso. ¿Ya? Esa, Oye, esa es Danilo, una pero forma. tú das la impresión de que las personas pudieran tratar de hacer esto en su casa y muchos te podrían decir, oye, pero yo he tenido esto toda la vida y he tratado todas las cosas, todos los métodos y no me resulta, te dicen, ¿no? Porque pareciera que uno puede hacer una autoterapia con esto. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que sí, yo creo que mucha gente puede efectivamente hacer autoterapia. De hecho, yo creo que mucha gente que escucha esto le puede servir de alguna manera, pero esta es la viñeta, digamos, porque sobre eso hay mucha más complejidad. Pero para partir, ¿cuál es el punto? El punto es que entender de que hacer la compulsión, lavarme las manos, no alivia el problema, sino que, a ver, lo empeora o lo perpetúa, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Porque me voy a quedar tranquilo hasta que mi cerebro me diga de nuevo que estoy contaminado y ahí voy a tener que empezar de nuevo. Entonces, cada vez que yo me lavo las manos, en el fondo estoy repitiendo un circuito que se va a repetir, repetir, repetir. Entonces, ahí hay una primera cosa, que la actitud, por decirlo de alguna manera, la actitud que uno debiera tener es de tratar de resistirse. A veces me va a resultar, a veces no me va a resultar, pero en general hay que resistirse. Con las obsesiones que son más complejas, probablemente eso va a requerir un tratamiento así con psicólogo entrenado en este tema. Pero en la casa uno puede tener esa actitud, ¿no? Esa actitud de, ya, otra vez tengo que pisar la rayita, y uno puede resistirse a pisar la rayita, e incluso puede pisar fuera de la rayita, ¿ya? Porque sé que después de media hora ya no va a ser tema, ¿ya? En ese sentido, una de las cosas que creo que es importante mostrarle a los pacientes es que es importante resistirse.
¿Por qué razón? Porque, de nuevo, si uno se lava las manos, chequea, revisa, ordena, etcétera, esto se repite, Porque no sirve lo otro, po. no No sirve. sirve para nada. Se perpetúa en el tiempo, ¿ya? Y el otro tema, digamos, es que, a propósito de... Yo creo antes que cambies al otro tema, quiero agregar algo que a lo mejor no ha quedado tan claro y por qué en el fondo viene de los franceses le llaman a esta enfermedad la enfermedad de la duda, ¿no? Entonces, que algunas personas puede que se relacionen con esto y lo vean más claro, entendiendo que pudiera ser un exceso de dudar, ¿no? No es todas las formas de obsesividad, pero puede ser comprendida así también. Es decir, pero si yo ya me lavé, ¿por qué habría yo, que sé lavarme las manos, pensar que estoy contaminado de nuevo? Y ahí viene cómo entra esta característica de la duda de la enfermedad que dice, ¿y si no me lavé lo suficiente? ¿Y si cuando cerré la llave me volví a contaminar con los bichos que habían en la llave? ¿O si al final me lavé bien, pero después una gota corrió de arriba hacia abajo y volvió a contaminar? En el fondo lo que ahí se instala en una forma patológica, como un tornillo rodado que no aperna, sino que pasa en banda una y otra vez, es el, ¿y si no De hecho, cerré? sí. Y si no cerré bien, es que fui a cerrar de nuevo y me fijé. ¿Y si estaba cerrado y lo abrí sin darme? ¿Y si? La duda eterna, la duda que no le sirve la corroboración, no le sirve el chequear de nuevo, porque la duda es la que se instala como un animal con vida propia. Y ahí hay una variante. Podríamos hablar harto rato acerca de este tema, digamos, pero porque tiene varias aristas, pero ahí hay un aspecto que es importante, que a veces la obsesión y la compulsión ocupan solamente la mente. No tienen que ver con chequear algo físicamente, chequear, ordenar, revisar, limpiar, etcétera, sino que es, ¿seré homosexual, no seré homosexual? ¿Seré homosexual? Tengo que decir que soy homosexual, que está, y hago algo en mi mente, cuento hasta X número o hago tal operación para que ese pensamiento se elimine. Todo eso ocurrió en la mente, entonces uno dice, ¿cómo me expongo a eso? Y ahí es donde efectivamente la terapia tiene que ponerse más ingeniosa. Y es ahí donde probablemente esta indicación que estoy dando, esto de resistirse a no hacer las compulsiones, no hacer los pensamientos que me calman, sino que dejarlo ahí, es donde sirve. Y quiero hacer un link inmediatamente con otro tema, que es hacia donde han derivado las terapias cognitivo-conductuales. Las terapias de cognitivo-conductual han derivado en el mindfulness cognitivo-conductual, han derivado en otras formas que se llaman de aceptación y de compasión. Y ¿Qué es tienen que ver con mindfulness? déjame terminar para no meter... Mindfulness meditación occidental, podríamos llamarlo, ¿ya? Pero tienen que ver con esta característica que yo mencioné hace un rato, que es tratar de mirar de esto como un alien, ¿ya? Es como me salió una espinilla, ¿ah? Es algo externo a mí. Me salió, lo tengo ahí, pero es una cosa que tengo. Efectivamente, a poder mirar esto desde fuera, y efectivamente mirarlo como un alien, porque no me define, ¿ya? O sea, más aún, ocupa espacio como una cosa, como si fuera un virus de computador que me ocupa memoria RAM y está ahí ocupándome el 80% de la memoria RAM, entonces tengo un 20% para hacer cosas y el 80% estoy pensando lecera, digamos. Lecera, perdonando la expresión coloquial, digamos, en el sentido de que pensamientos inservibles, porque eso es el top, ocupa espacio inservible porque es un circuito que simplemente da vueltas, ¿ya? Exactamente, exactamente. Entonces, es ahí donde adquiere una serie de características que son importantes, en donde el tratamiento consiste en tratar de resistirse y desarrollar una serie en la forma, en la manera formal de la terapia cognitivo-conductual con exposición y prevención de respuesta, consiste en exponerse y no hacer la compulsión, pero que la actitud cotidiana tiene que ser esto de resistirse. Y la segunda parte es poder mirar esto como una cosa, como algo que no me define, como algo que yo lo miro y que efectivamente tengo que lidiar de eso con alguna manera, y mi rol es tratar de achicarlo hasta que me deje tranquilo o que me permita hacer la vida normal y no tener que estar dándole vuelta a un pensamiento que no tiene utilidad. ¿Mm? Danilo, se nos va el tiempo como siempre. Ya de hecho tenemos que irnos y hay dos temas que yo no creo que podamos irnos sin tocar. Uno es una pregunta que viene del público y dice así: yo soy bastante obsesivo
y esto me trae beneficios en mi trabajo. Pero en las relaciones interpersonales, esto me genera un poco de sufrimiento, o genera un poco de sufrimiento, tanto a otros como a mí mismo. Yo ya soy consciente y me gustaría poder cambiarlo, pero solo fuera del trabajo, para poder mantener lo positivo que me trae en lo laboral. No quiere nada, ¿eh? No Claro. quiere poquita cosa. ¿Cómo puedo lograr esto? ¿Qué me recomendaría usted, doctor Danilo Quirós? A ver, ¿O está pidiendo mucho? está pidiendo mucho porque esto no es quirúrgico, digamos, ¿ah? Y en el sentido de poder delimitar bien dónde sirve, dónde no sirve. Y ahí lo que hay que hacer es definir bien qué es lo que es TOC, qué es lo que no TOC. Y en ese aspecto, probablemente los medicamentos sean mucho más sucios en términos de disminuir lo que son la obsesión y las compulsiones, pero también de disminuir la obsesividad o la angustia en términos más generales, digamos, en el sentido. Y puede ser que ahí la terapia cognitivo-conductual sea quizás un poquito más específica en términos de ir dirigidamente a un fenómeno que es mucho más acotado, digamos, ¿ah? En ese sentido, o pueden operar de manera distinta. Pero claro, no es que uno dijera ya, pues vamos a abordar y no funciona tan así. ¿Mm? Perfecto. Danilo, una última cosa. Yo cuando empezó la pandemia y cuando ya empezamos a estar en cuarentena y estábamos todos enloquecidos, obsesionados con contaminarnos, o sea, con contagiarnos concretamente, tuve un sueño. Mira que estoy haciendo una revelación acá. Tuve un sueño en donde se me aparecía un antiguo paciente mío que tenía un cuadro TOC muy, muy severo. Y solamente se me acercaba y me miraba y me hacía así. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Cómo les queda el ojito con lo que está pasando? Yo no sé si en el sueño lo que me quería decir era, yo tenía razón siempre cuando creía que estaba lleno de gérmenes y que los gérmenes hacían mal, y usted me trataba de convencer siempre de que no era para tanto, de que uno podía pasarle la lengua por arriba de la mesa. O también pienso que en ese sueño, y el sueño no tiene ninguna importancia, solo para hacerte la pregunta, nos trae a colación esto de qué será la experiencia o cuál es la relación entre el TOC de contaminación por gérmenes, que es muy frecuente, y esta pandemia, en la cual hizo realidad la pesadilla última y más espantosa que viven los pacientes con TOC por contaminación. A mí me surge que aquí van a haber muchos estudios, van a haber muchas investigaciones, es decir, ¿cómo evolucionaron los pacientes con TOC por contaminación de gérmenes durante esta pandemia en donde se hizo verdad? ¿Tienes algo que aportar ahí? TOC y pandemia. Sí, dos cosas, digamos. Uno, que es natural pensar de que efectivamente la contaminación va a hacer que algunos pacientes pueda esto amplificarse. Y hay razones para pensar en eso. Brevemente, el trastorno obsesivo compulsivo es bien estable en distintos países, es como el 2 a 3%, ¿ya? Pero el tipo de TOC cambia de país en país. Por ejemplo, en la India las obsesiones religiosas son más frecuentes, en Estados Unidos las obsesiones relacionadas con el chequeo y el orden son más frecuentes, ¿ya? Entonces, si tenemos una situación relacionada con la contaminación, uno podría pensar teóricamente de que pudiera aumentar la sensación de que estoy contaminado y que tengo que lavarme, ¿ya? Ahora, yo veo hartos pacientes y también tenía la sensación de que podía ocurrir. La verdad que no he visto eso, no he visto que se hayan empeorado de esa manera. De hecho, he visto pacientes que me han consultado por TOC, pero que se ha empeorado o tienen las manifestaciones del TOC que tienen. Chequeo, orden, limpieza, revisar, violencia sexual, las mismas de siempre, y el COVID está afuera, digamos, está en otro lado, y en ese sentido no mucha relación. O sea, a priori no debiéramos pensar de que efectivamente el COVID va a hacer explotar, digamos, a la gente que tiene TOC, no, y parece que no funciona así, pero hay que mirar los datos cuando se puedan hacer estos estudios que dices tú, de ver qué es lo que pasa exactamente. ¿Mm? El contagio por COVID es una realidad. Las obsesiones de contagio y de contaminación son más bien irracionales, ¿no? Y no tienen por qué tocarse, no tienen por qué mezclar. Cuando la realidad se impone y se intrude, ¿no es cierto?, probablemente no activa los mismos mecanismos. Esa es una sensación que uno tiene, ¿no? Así es, así es. Tenemos que irnos, como siempre, ¿no? Hay hartas cosas que se podrían hablar. Aquí me viene una pregunta que dice, ¿qué piensan acerca del tratamiento cognitivo-conductual para el TOC? Bueno, es justamente lo que venía hablando
Ujú. Danilo, mindfulness, y dice, podrían decir que parece ser que hay muchas preguntas, dice Daniela, que quedaron por responder. Entonces, nada, yo creo que debiéramos hacer la pega, Danilo, de mirar estas preguntas y tratar de responderlas antes de empezar con el próximo tema la próxima semana. ¿Te parece? Me parece. Eh, para que la gente quede con las dudas resueltas. Ya pues, Danilo Quirós y José Vitrán por acá de Nepsis, hoy día de área, no nos ha acompañado nuestro querido amigo Sergio Strejilevich, ya Mandamos. volverá en la próxima oportunidad. Gracias, Daniela, por tu ayuda y nos vemos entonces la próxima. Adiós, Danilo, que estés muy bien. Estés bien. Chao, chao.